Jóvenes de primero bachillerato, bienvenidos a esta clase de ciudadanía. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las constituyentes. Es algo que traemos, que es un tema que lo hemos tratado en clases anteriores. Ya conocemos que las asambleas constituyentes son órganos que están investidos, llamados poder constituyente. Cuando hablamos de poder nos referimos a ese poder el cual judicial legislativo, donde se ejerce un país como tal. La Asamblea Constituyente es la máxima expresión de la soberanía popular y puede ser de dos tipos. ¿Cómo se llama? En esta carta de leyes, todas están por y a favor del pueblo. ¿En qué sentido? En el sentido de que se reconozca al ciudadano como tal y se den a conocer los derechos que conlleva la ciudadanía y los deberes que involucran. Ahora, nos menciona que puede ser de dos tipos. La asamblea esta puede ser tanto originario y derivado. Cuando hablamos originario se refiere al ejercido en el momento en el que se funda un Estado, a fin de darle una primera estructura que regule las relaciones políticas. Además, se lo ejerce cuando se ha dado una ruptura, tal como en las revoluciones o golpes de Estado, que se necesita reformular la estructura anterior. El derivado se lo pone en práctica cuando se necesita solamente realizar reformas a la Constitución vigente. El derivado básicamente es cuando existe una asamblea como tal. Se pretende hacer una reforma porque se ha analizado que algún artículo que una ley no está clara o no favorece o tener algún tipo de derecho. Entonces, ante esa situación, se debe reformar la vigente. Haciendo uso de este poder, la Asamblea Constituyente cumple su finalidad de redactar y promulgar una nueva constitución, generando de manera lo siguiente. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que va a ocasionar estas nuevas asambleas? El fin de esto es la denominados poderes constituidos, es decir, instituciones políticas subordinadas a la Carta Magna, indispensables para la organización y funcionamiento del Estado, tales como el Ejecutivo, que hablamos los poderes en un momento, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los poderes son los que están subordinados, los que están dentro de esta carta, y el fin es que los poderes respondan a partir de cada una de las leyes, normas, artículos que se establecen en la Constitución. Los instrumentos jurídicos necesarios. El fin, ¿no? Otro fin de la Asamblea es los instrumentos jurídicos necesarios. ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos necesarios? Las normas, las reglas, las sentencias, para hacer posible la convivencia entre los ciudadanos o entre estos y el poder. La Asamblea Constituyente es necesaria, pues son la máxima expresión política de la sociedad. En algunos casos, se vuelve el único medio para salir de una crisis social o institucional, si son bien empleadas garantías de avance en materia de derechos y libertades humanas. Cuando nosotros tuvimos los inconvenientes del gobierno en el año 2019, se mencionaba por parte de los grupos sociales que lo que se estaba llevando a cabo no era un proceso constitucional. ¿A qué nos referimos que no era un proceso constitucional? Porque se vulneraban derechos como la libre expresión y lo que es la manifestación de molestias y diferencias. Había violencia de derechos como la vida, pero al mismo tiempo salían los líderes políticos mencionando que se estaba vulnerando la democracia porque se pedía el derrocamiento al presidente. Bien, la Asamblea plantea dos fines que cuando existen este tipo de situaciones, el pueblo solicita a, a la Asamblea, que la Asamblea es la composición de estos asambleístas que tenemos en nuestro país, los cuales en el Congreso deben tomar una decisión en base al soberano, si el soberano debe continuar o no. Eh, los poderes como tal de un país radica tanto en las decisiones que puede tomar el presidente y el Congreso. O sea, si el presidente quiere tomar alguna ley, debe enviarla al Congreso y el Congreso es el quien se encarga de analizar y aprobar o no. Porque si el presidente actuara de forma única, estaríamos hablando que es arbitrario, autoritario y que estaría básicamente beneficiando
sea, se estaría beneficiando para sí mismo, no estaría haciendo la voluntad del pueblo. Entonces, en el Congreso que es la conformación de un presidente del Congreso, junto al resto de los asambleístas, se espera que ellos sean l- lado, que estén del lado del pueblo, que ellos son los que están ahí en la asamblea para representar al pueblo y que lo que quiera tomar el presidente siempre sea respaldado por lo que menciona el Congreso. Entonces el Congreso era el otro organismo capaz de poder solicitar la renuncia del señor presidente, pero es algo que nunca lo llegaron a hacer. El año pasado. Bien. Las asambleas constituyentes en el Ecuador. En nuestro país las asambleas constituyentes no siempre se usaron para realizar cambios reales en favor del pueblo, sino que respondieron a intereses de turno de las clases políticas dominantes. Aún así se redactaron algunas constituciones que no pudieron lo visto anteriormente, especialmente en cuanto a instituciones creadas y derechos incorporados. Aquí me gustaría hacer hincapié en algo, no siempre se usaron para realizar cambios reales. Por ejemplo, el presidente planteó un nuevo decreto en el cual habló de una ley humanitaria a favor del pueblo, debido a que estamos en la pandemia. Listo, el Congreso vio, evaluó y aprobó, pese a que esta ley humanitaria, ustedes sabrán por sus padres, que afectó bruscamente el sector laboral, y donde el presidente mencionó y dijo que él iba a bajarse el sueldo junto a su gabinete presidencial, junto a los ministros. ¿Para qué? Para que posteriormente, ahora recién hace unas 2 semanas atrás, dé a conocer que vuelven a tener el mismo sueldo. Pero ¿y el pueblo? El pueblo que fue despedido, el pueblo que se le bajó el sueldo, se le bajaron la jornada de trabajo, se le bajó el sueldo. ¿Qué pasó con el pueblo? Solamente vio su y donde se da a conocer que no siempre se cumple tal cual. La ley está, la ley está, y la ley siempre va a estar a favor del ciudadano, pero los que supuestamente representan al pueblo lo están haciendo a favor de sí mismos, del pueblo, al igual que el presidente. Estamos con la Constitución de 1812. Este texto constitucional surgido del Supremo Congreso del Estado en Quito tuvo un alcance tanto territorial como temporal, muy restringido, pero es importante porque es el primer intento de establecer un Estado soberano en esta tierra. Un Estado soberano nos referimos a un Estado que se está rigiendo bajo leyes, normas, reglas. En la Constitución de 1830, el Congreso Constituyente reunido en Riobamba redactó la que es considerada nuestra primera constitución como la República Independiente. Oficialmente esta se la conoce como la primera, pero más allá de esto podríamos decir que ya existió una, que fue en 1812. Mencionaba un poquito del Ecuador como un país soberano independiente, pero ya más restringido, con normas, con reglas, viene la del 1830, la cual estableció los siguientes elementos referentes a una nación. El nombre de Ecuador para el territorio de la antigua Audiencia de Quito, un estado de tipo unitario y centralizado. Los tres poderes clásicos, ya debía existir en el Ecuador los tres poderes clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial. Un sistema de gobierno presidencialista y un congreso de tipo unicameral. Algunos casos que valen la pena mencionar de las asambleas, de las constituciones que digan de ciertos años, tenemos la Constitución de 1861, la cual estableció el sufragio directo y fortaleció los gobiernos locales, creando los municipios, las municipalidades. En cambio, la Constitución de 1906 transforma el Estado al volverlo laico y establece nuevos derechos, conciencia, culto, etc. La Constitución de 1929 instituye el sufragio femenino e incorpora los llamados derechos económicos, sociales y culturales. La Constitución de 1779 instaura el sufragio universal al reconocer los derechos políticos de los analfabetos. Y la Constitución de 1998 reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas y ecuatorianos. Antes no se reconocían los derechos de este grupo de etnias como ciudadanos del Estado ecuatoriano, o no se reconocía los derechos autónomos que ellos deberían ejercer a partir de su cultura, pero en 1998 ya se les dio este derecho. La Constitución de 2008, la ley fundamental vigente, surgía de la mano del proyecto político llamado Revolución Ciudadana. Mantuvo características propias de nuestro sistema político
jurídico, pero incorpora otras como estableció el Ecuador como un Estado de derechos y justicia, reconoció la plurinacionalidad del país, creó un nuevo poder, el de transparencia y control social, más allá de los poderes que ya teníamos para poder eh, que exista una supervisión como lo era la Asamblea. En esta época se instauró un nuevo gabinete, un nuevo equipo de trabajo que se conoció como el de transparencia y control social. Y una filosofía, el buen vivir, el summa causae, alrededor de la cual gira el texto, especialmente en los relacionados a derechos y garantías. Cada una de las cosas que se merecen los ciudadanos del Estado ecuatoriano. Cambió el nombre legislativo de Congreso a Asamblea Nacional. Antes se lo llamaba el Congreso, ahora ya no se lo denomina Congreso, sino se denomina Asamblea Nacional. Cuando ustedes escuchen, aquí está el presidente, acá está el Congreso está acá en Quito. No, no. Ustedes tienen que decir, no, no, estás equivocado. Congreso antiguamente se le decía, el término actual es Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente está conformada por las asambleístas. Muy bien, jóvenes, en base a lo que hemos tratado el día de hoy, vamos a hacer la siguiente. La tarea consiste en investigar sobre el artículo 444 de nuestra Constitución, relativo a las asambleas constituyentes, y en base a lo que usted va a investigar referente a este artículo, va a elaborar un organizador gráfico en el que pongas la información del mismo. Repito, van a investigar sobre el artículo 444 de la asamblea constituyente y elaborar un gráfico en el que se ponga la información de lo que transmite este artículo. Bien, jóvenes, que tengan un excelente día. Nos vemos.